Bueno, y ya estamos con la señorita Olga Fernández, quien es CEO de Owine Talks, ¿verdad? Entonces, con ella vamos a conversar sobre vinos orgánicos y Red Blend. ¿Cómo está? Bienvenida. Todo muy bien, muchas gracias nuevamente. Dirían en el barrio, ¿con qué se come eso? Oye, y los que verá, empezamos a tener curiosidad por el vino. A veces nos preguntábamos cómo llamarle, o sea, a un especialista en el área, en el caso tuyo, porque hay diferentes términos. A veces dicen etnólogo, sommelier. Sí, bueno, la diferencia, el especialista que elabora el vino ya es el enólogo. Ok, ese es el El que más bien tiene que ver con el proceso de vinificación es el enólogo. Ya el que tiene que ver con el proceso de viticultura, pues es el viticultor. Porque ya es más un trabajo de agronomía, pero con la vitis, que es la planta de la vitis. Nosotros lo que tenemos que hacer es un segmento fijo con Olga para que ella venga a edificar a la audiencia y a nosotros también. Uno vive en el medio, pero eso no puede estar pasando vergüenza. Sí, mire, y a cada rato, cuando la copa se agarra de esta manera, y uno acostumbrado a agarrar una cosa así, de una forma rústica. Por el balón. Sí, claro. Y bueno, entonces... Bueno, y el sommelier, que sí quedó pendiente, ese sí es la persona experta, conocedora, pero no tiene nada que ver con el proceso de elaboración. Es más bien que... Correcto. Solamente que hay diferentes certificaciones. Por ejemplo, mi certificación es con el WSET, es una institución extranjera de Londres. Hay otra que es la Corte de Master of Sommeliers, es otra. Aquí localmente también hay certificaciones para los sommeliers, ya para restaurantes. O sea que hay varias. Hablemos entonces de vinos orgánicos y Red Blend. Sí. Orgánicos, Red Blend. Uno ve a veces en algunas botellas de vino que dice Red Blend. Y otros que dicen orgánicos. Entonces, ¿qué sucede? Son vinos totalmente diferentes, son estilos muy, muy distintos. Los vinos orgánicos son aquellos que se acercan mucho a la producción tradicional, no a la viticultura intensiva, que es la que se practica hoy en día. La diferencia de esta es que se produce vino como se producía hace 50 años atrás. Eso es como pisando las uvas, ¿verdad? Bueno, conteniendo la tecnología actual y los conocimientos de los expertos agrónomos actuales. Claro, manteniendo esto, pero con el estilo tradicional. Es decir, el cuidado es más bien para evitar que la planta sufra de alguna peste y uso de pesticidas y fertilizantes químicos. Es más bien cuidando de que la planta sea saludable, sea fuerte, sea resistente, con un suelo bien, de los mismos nutrientes que tiene, los mismos insectos que posee, o sea, se mantenga, el ecosistema de ella sea la misma, se respete. Y entonces, ¿cuáles son las características, por ejemplo? O sea, este vino que es orgánico, ¿en qué lo diferencia el sabor, la textura? ¿Qué hace el vino orgánico? Porque evidentemente al ser más, vamos a decir, más sano, más orgánico precisamente, pero ¿qué hace esto en ese tipo de vino? Cuando tú lo pruebas, lo consumes. A nivel de gusto, no hay realmente diferencia descriptible. No. No hay. Realmente tienen las mismas características visuales y olfativas que cualquier otro vino que tiene un proceso de vinificación intensiva. La diferencia puede ser en qué tanto este vino puede durar en el tiempo de envejecimiento. Tiene una fecha de vencimiento más corta. Correcto, porque por ejemplo, decir un vino orgánico en Estados Unidos es totalmente diferente a un vino orgánico en Europa o en Canadá. Porque la Unión Europea, por ejemplo, en su proceso de vinificación, sí está permitido usar sulfitos. Y en Estados Unidos no está, o sea, aparte de que tenga una etiqueta, soy vino orgánico, no debe de contener sulfitos añadidos. Entonces, los sulfitos son aquellos que cuidan de que el vino básicamente dure más tiempo de envejecido. O sea, lo preserva más en el tiempo. Ok, el envase influye en la presentación del vino, tomando en cuenta de que hay vinos, uno está acostumbrado a ver un vino en botellas, pero hay en cajas y en otro tipo de envases. Sí, y en unas bolsas que son como eco-friendly ahora. Sí. Bueno, la verdad esto es una novedad hoy en día, o sea, esto todavía se está viendo, se está evaluando realmente la factibilidad de esto, pero en el tiempo
hasta el momento, hasta las opiniones críticas, es que no son vinos que normalmente, son vinos para consumir inmediatamente. O sea, son elaborados, no tienen ningún proceso quizás de envejecimiento y son de fácil y rápido consumo. Un vino que es para guarda debe de ir ya en una botella, porque la botella conserva más la evolución del vino. Olga, y bueno, hay que aprovecharla todos los días. No Tú sabes que uno es especialista así en estos temas. Uno ha escuchado siempre que supuestamente los vinos mientras más añejos y más tiempo tienen una barrica, que cuando te sacan un vino que la botella está del siglo XVI, eso es de que 1970 y pico. Eso es lo último. Sí, Porque, si en realidad es así, o sea, si un vino mientras más añejo, mientras más viejo, es mejor, ¿y qué es lo que tiene de particular? Bueno, sí y no, porque hay que respetar los gustos. Okay. Porque sí, un vino que tenga la capacidad para durar 30 años en su botella, 50 años, y que mantenga características de un vino saludable, dígase, aún contenga aromas, aún contenga gusto, que tenga una acidez, que te deje esa manchosidad, es un vino que llevó una producción y una viticultura totalmente sana y de muy buena calidad. Entonces, este vino, al ser de tanta calidad, pues puede hacer una guarda larga. Ahora, eso no me dice a mí que vinos, que el 90% de lo que tenemos en el mercado son así, vinos que no tienen tanta guarda, que son iguales productos de buena calidad, pero tienen un periodo de 5 a 10 años como mucho para su ciclo evolutivo concluir, no son buenos. Todo lo contrario, son buenos, pero son para consumo inmediato. Aquellos vinos simplemente son más especiales, normalmente tienen condiciones de vinos naturales, un trato ya de una vendimia manual. O sea, los procesos de estos vinos son más respetados y la calidad de las uvas son súper uvas, por así decirlo. Y a propósito de eso, y antes de pasar, ¿verdad?, con la definición del red blend, sí, siempre se habla de la importancia del vino y la temperatura. Temperatura. En este caso, muchas personas que deciden conservar vinos, bueno, algunos tienen su vinera, que sí mantiene un grado promedio, pero nosotros vivimos en un país tropical, que hoy la temperatura puede bajar a 20, mañana subir a 35. ¿Bajo ese esquema el vino podría tener algún daño o es simplemente un mito? Bueno, para guarda es recomendable siempre que tenga una temperatura constante, porque desde que, por ejemplo, lo tienes en un almacén en caso de que lo compres en un liquor store. Los liquor store aquí están bien preparados, en su mayoría los más grandes, para el almacenamiento. Quizás para la colocación podríamos mejorar más, pero si lo compras en una agencia distribuidora, ellos tienen un mejor almacenamiento, tienen una condición de temperatura adecuada. Lo sacas, lo metes en tu vehículo, ahí el vino ya está sufriendo cambios. Si el vino tú lo dejas en tu casa, en un lugar donde le da el sol, la temperatura sube y baja, quizás de repente ahí nace o muere el sol. Conscientemente y en pequeña medida, pero constantemente, le estás cambiando la temperatura al vino. Entonces, el ciclo evolutivo, la curva, pues se acelera, tanto en calor como en frío también exagerado. Entonces, por eso también, así como te digo una cosa, te digo la otra. Si vas, lo compras y lo metes en la nevera, junto con todo lo demás que está ahí, abres, cierras la nevera, el vino también está sufriendo un cambio. Y tomando en cuenta la cultura del dominicano, podríamos decir que aquí ni el 1% tiene vinera. Todo el mundo lo que tiene es nevera. Y tú sabes, como aquí se sabe de vino, que el vino tinto La Fuerza, Caballo Blanco, pues eso es el vino criollo. Ese no es el vino de Olga, profesor. No, ¿qué pensáis que eso es? No, pero como la gente. Usted no ve que en galón plástico que viene. Pero usted sabe que lo que hace la mayoría del dominicano que adquiere un tipo de ese producto, lo lleva a la nevera. Sí. El vino se puede conservar normal a una temperatura promedio de una nevera. O sea, bueno, yo compro un vino en un licor y no me lo voy a tomar hoy, sino que me lo voy a tomar en 2 semanas, en un mes. ¿Lo puedo dejar en la nevera? Ok, si no lo vamos a abrir inmediatamente, yo recomiendo que lo guarden en el closet.
Es mejor. En el closet. Lo más para que no le dé el sol, para que se No hay mantenga sol, una misma temperatura. húmedo, normalmente aquí los closets son un poquito húmedos, hay totalmente oscuridad, por eso que no hay paso del sol, y no hay un cambio, o sea, normalmente los closets no están en lugares donde muere o nace. Oiga, antes de que pasemos con el Red Blend, ¿verdad? Porque Sí. hay que aprovecharte para que la gente que no ve aprenda algo. Viene el tema vino blanco, vino tinto, si es con carne, si es con pasta, vamos a educar a la gente. Sí. Porque hay gente que priva en fina, Olga, va a los restaurantes, le pasan una carta, el tipo no tiene ni idea de lo que él está mirando ahí, pero de fino, yo soy un argentino, ¿qué sabe usted de eso, compadre? No, me gustan los argentinos, un blanco para la pasta, pero que usted no sabe, entonces, ¿cómo hay que debe ir la combinación si es para comer? Dime qué tú elegirías si tú vas a comer un pescado. Profesora, por eso le estoy preguntando, profesora. No, pide una cerveza, yo por eso le estoy preguntando. Pero yo soy honesto, ¿verdad? Que hay uno con parones, entonces hay mozos que se lo hacen de maldad. Como el mozo se da cuenta que el tipo no sabe ni papi, está delante de la tipa, dije, para que ella crea que él sabe, le trae un trapo de vino. Y el tipo dice, qué bueno, pero mentira. Claro, entonces, dígame usted, Olga, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo debe ir? ¿Cómo va eso? Existe lo que es el maridaje y la armonía, que de esto es que estamos hablando ahora mismo. Eso la note, que usted prive popi, pero usted no sabe de eso tampoco. Es casar, que de eso se trata, el alimento con la comida. Y que la bebida, dígase el vino, no sobresalga a la comida, ni la comida sobresalga a la bebida. Que vayan ambos en armonía. Entonces, cuando ustedes prueban algo donde el vino está por encima o la comida está por encima, ahí no hay ni armonía ni maridaje. Fuera de esto, hay algunos parámetros, o sea, por ejemplo, carnes rojas con vinos normalmente más tánicos. ¿Cuáles son los vinos tánicos? Los que tienen más color, normalmente los vinos que son más secos y tienen más manchosidad en la boca, se les siente, los taninos se les sienten en la boca, que eso es lo que llaman, me siento el paladar manchoso, es eso. Pescados, ensaladas, pues con vinos más nobles, vinos blancos, con una acidez más controlada y quizás, dependiendo del marisco, ligeramente minerales. Haciendo ciencia en este programa, la gente está aprendiendo. Esto es cultura con sabrosura, le vamos a poner el segmento de hoy. Pero, ojo, que también te digo una cosa, no significa que, por ejemplo, una ensalada, dependiendo de lo que contenga la ensalada, porque lo importante son todos los elementos que hay en el plato, quizás te la puedas tomar con un vino tinto. Muy bien. Pero depende del tinto. Entonces, Olga, a todos aquellos que en estos momentos, hoy es viernes, van al supermercado, van al licor y quieren escoger un vino, cuando ese vino dice Red Blends, sé que la mayoría no sabe qué significa, entonces vamos a edificarlo para ver. Y nosotros mismos aprovechamos y aprendemos también, porque hemos cogido ese vino, pero no sabemos lo que estamos cogiendo. Sí, porque no lo sabemos, pero sabemos que nos gusta. Claro, eso es lo único que sabemos, que porque se han vuelto muy famosos. O por referencia, mira, fulano dice que ese vino es bueno, déjame cogerlo. Bueno, pues el Red Blend es una modalidad nueva. Realmente la palabra Red Blend viene de mezclas de uvas. Todo lo que es Red Blends no contiene un 100% de una uva en específico. Pero siempre han existido mezclas, porque se llaman este tipo de productos dentro de una vinificación clásica, vinos varietales. Hay monovarietales de una sola variedad, dígase, un 100% Cabernet, un 100% Merlot. Son vinos monovarietales. Los varietales son, por ejemplo, como un Châteauneuf du Pape, que es un vino francés, que tiene sus mezclas particulares de uva dependiendo de esa región. Ahora, Red Blend es un estilo californiano donde estas mezclas de uvas tratan de ser un poco amistosas para el consumidor, principalmente para el nuevo consumidor. Estos millennials, nosotros que somos millennials, ¿verdad? Sí. Que estamos consumiendo, somos nuevos consumidores de vinos. Como no queremos tener algo tan complejo o sea, complicarnos más la vida, entendiendo que los vinos para introducir a esta generación nace el Red Blend. También para el nuevo consumidor, por ejemplo. Por ejemplo, No. Para que sí. Porque hay vinos, incluso, a propósito que hablas de la juventud y esos vinos que son muy populares, tienen mucho que ver con Red Blend, incluso citando marcas que son muy populares aquí, un 689, un 19 Crimen.
eso tiene que ver con eso, es decir, porque vemos que mucha juventud lo prefiere. Eso es lo que a mí me gusta. Exacto, eso son yo los no vinos, sé de vino y yo esos son los vinos que están en eso. onda. No tiene nada malo. O sea, sencillamente está dentro de una vinificación intensiva, es un estilo nuevo. La única diferencia es que, por ejemplo, es totalmente opuesto a un vino orgánico o un vino natural o un vino ecológico. ¿Por qué? Normalmente no todas las bodegas que producen estos vinos tienen una viticultura, dígase, pueden ser uvas compradas. Por lo tanto, los procedimientos quizás no son tan manuales, no son ¿Ya se tanto acabó? como... No, profesor, pero que esto me no, esta mujer hay que traerme a mí. Mira, Yo me asusté y ya se acabó. No, una hora, Qué pero rápido pasó el muy tiempo. rápido, pero yo me he quedado No, pero aquí mira, con toda la pregunta. esa es la ventaja de la cultura del vino, que es tan amplia que siempre vamos a tener razones para contar con la presencia de, Sí, pero de es Olga. los Contenta. viernes que usted tiene Sí, que sí, traerme. sí, Yo no, estoy bien. aquí, pues si la trae un Sí. jueves, un martes, no. Además, para iniciar el Sí. fin de semana. No, claro, no. Oiga, Excelente. pero ya antes de irnos, Sí. por mi parte, finalmente, una pregunta importante. Cumpleaños el jefe Ajá, y usted va a hacer un regalo. sí. Yo dije que hay que comprarle un vino al jefe mío que le gusta vino y yo no sé de vino. No sé de vino, pues yo quiero agradar a la persona que le voy a regalar. Ajá. Evidentemente, tú debes más o menos conocer sus gustos, pero Sí. si tú no conoces los gustos, primero, por países, Francia, Chile, California, son de los sitios donde producen más vino, ¿verdad? Sí. ¿Por qué yo debería coger un francés, un chileno, un californiano? Y para un regalo, una gente que no sepa de vino, ¿cuál sería la apuesta segura? Y al que tú le regales un vino de esto, Ok, le va a gustar. ok. Sí. Para el jefe. Para el jefe. Para el jefe normalmente siempre hay que pedir recomendación y recomiendo ir a los lugares especializados. Dígase, un catador, valga la cuña. Las tiendas que ya distribuyen y tienen sus tiendas ya autorizadas, porque tienen expertos que te pueden ir orientando. Ahora, por lo general, si es un consumidor ya evolucionado en el vino, hay que buscar un vino que tenga un poquito de madera, un vino más estructurado, un vino que no sea tan afrutado, para que sea un vino equilibrado. O sea, a los jefes no Normalmente. les van a gustar los 19 cracks. O sea, los ni vinos nada dulzón de eso, así, los tipo- de que dulzones, No lo tomaría Suaves. como un regalo, a pesar del que 19 Crimes Sí. es uno de los más consumidos en el mercado. Y puede que sí, puede que le paso le guste, pero yo trataría de buscar un equilibrio entre quizás algo de viejo mundo que se acerque un poquito a este estilo, pero que no caiga en el estilo. Que sea algo muy equilibrado. Muy bien. Si no lo Aprende. conozco. No, pues más Me que deja agradecido. el ¿verdad? teléfono Mira, para cuando y yo para- vaya a comprar. Claro. Señor, Olga, dime. Claro, Mira, claro. Y me la- pueden mandar Sí. también por las redes, me pueden mandar también las Y en consultas. la próxima oportunidad que podamos conversar con Olga y, ¿verdad?, conocer más sobre la cultura del vino, vamos a venir con ejemplos, ¿verdad?, para ver cómo se agarra una copa. Genial, chulísimo. Claro, Incluso para el que la vino, gente cómo se puede disfrutar aprenda. el vino, porque mucha gente le mueve la copa. Chulísimo. Dije para que la gente aprenda. Sí, y para algunos que tú incluso aprendas también. le sigue el olfato, todo, para uno Chulísimo, también. chulísimo. para uno Me aprender, encanta. Para uno aprender, cuando uno vaya a esos restaurantes, tú sabes. Me quedo con el nuevo Red Blend. Sí, Red Blend. El que no conoce, Red Blend. Bueno, Bueno, ahí gracias. aprendimos mucho hoy. Señores, vamos a un contacto de publicidad. Por ahí viene Cristian Rojas, pero yo no sé hablar de qué. Porque no hay deporte. Suspendido, El todo está coronavirus suspendido tiene ya, todo coronavirus, suspendido. sí, ¿De qué él va a hablar aquí? Vamos a ver de qué él va a hablar.